11 de la mañana con 3 minutos de este martes 9 de enero. Les damos la bienvenida a todos y todas al Ciudadano ADN, que como siempre hacemos cada mañana juntos y juntas, conectados a lo largo de todo nuestro país, más allá de nuestras fronteras, como les decimos siempre, a través de nuestra aplicación en adn.cl. Y hoy los invitamos más que nunca a ser parte del más 569-7772-7572 para que hagamos este programa juntos. Recuerden que ayer partimos con esta modalidad de que vamos a conversar por teléfono, así que escríbanos en el WhatsApp, díganos, oye, yo tengo algo que contarte. ¿Se acuerdan que ayer hablamos con Limache, con un auditor? Ya, hoy día cuéntenos de dónde están llamándonos. A lo mejor hay algún dato que nos quieren compartir, algún panorama, algún problema que están viviendo. Todo es bienvenido. La idea es que vayamos haciendo juntos este programa mientras nuestro querido Cristian Arcos está de vacaciones, muy merecidas, por cierto. Le mandamos un saludo porque sabemos que está ñoño, que está escuchando el programa. Así que le damos las gracias por eso también a nuestro querido compañero. Y vamos a partir hoy día de una manera bien especial porque tenemos la suerte de tenerla aquí en el estudio y porque además hay muchos temas que queremos abordar con ella a partir de que comienza un nuevo año, que hay hartos desafíos, que ayer veíamos, por ejemplo, una actividad del presidente de la República con varias autoridades en el Chimcowe que tenía que ver precisamente con mejorar las pensiones de las mujeres, porque son muchos temas los que tienen que ver con nosotras. Así que a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, muchas gracias por estar en el Ciudadano ADN. Hola, buenos días. Buenos días todavía, sí, todavía es buenos días. Ministra, bueno, son hartas las cosas que se han ido viendo en el último tiempo como a modo de balance, ¿no? Cuando se cierra un año y empieza el otro, hemos visto que las cifras de la economía no estaban tan malas como algunos pensaban, hay algo de optimismo por ahí, también se han dado cuenta de las cifras de los asesinatos, de la seguridad. ¿Cuáles son los balances que hace usted desde el Ministerio de la Mujer respecto a cómo hemos avanzado nosotros y cómo se viene este 2024, que en el fondo esperamos que sea un buen año para usted, o sea un buen año para usted, de alguna manera un gran año para nosotras también? Bueno, es un año en que tuvimos muchos desafíos. El probablemente más complejo de ellos a nivel de gestión fue implementar la ley de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimento por la gran cantidad de instituciones que involucra, que son de distinto tipo, instituciones bancarias, instituciones como las AFP, tribunales de familia, registro civil, servicio de impuesto interno, tesorería. Requirió un gran esfuerzo de coordinación. Y podemos decir que si en los primeros meses, como suele ocurrir con cualquier mecanismo nuevo, estuvieron un poco lentos, pudimos cerrar el año con pagos a 18.000 familias y por un monto que es bastante alto, de aproximadamente 18.000 millones de dólares por ahí. 18 millones de dólares, perdón, no, 90 millones de dólares, perdón, sí. Estaba sacando el cálculo mal. De dólares a pesos, no, porque sí, nos entregan el informe en UTM. Ah, ya. Claro, porque se actualizó efectivamente sí, el pago de las pensiones, ahora van a UTM, claro. Pero se logró empezar a acelerar el trámite y bueno, este año vamos a seguir fortaleciendo ese mecanismo con una inversión a través de la ley de presupuesto, inversión que va a ir a la Comisión para el Mercado Financiero, para acelerar el tiempo de respuesta de los bancos, porque hemos identificado que ahí hay un nudo de demora para la respuesta y también más recursos para los tribunales familia, que sabemos, esto es algo histórico, siempre tienen un acogote importante. Sí, pues un superávit además de demandas y de acciones que efectivamente, como usted dice, tienen varios pasos hoy día para actualizarse y con este registro de deudores de pensiones, en el fondo fue hacerse cargo de algo que nos explotó en la cara con la pandemia cuando vimos las cifras de deudores en Chile, que son deudores para los niños y niñas, como efectivamente también se menciona. Ministra, y aquí hay otro tema también que tiene que ver, bueno, un avance también quiero destacarlo, que pasó a ser un delito, la deuda de pensiones. Me parece que es súper importante que se considere parte de la violencia también dentro de las familias, el no pago, porque es la manutención de los niños y niñas, que también tiene que ver con un avance y habla del trabajo que se hace con los legisladores, ¿no? A partir de la sociedad conyugal. En Chile existe en el matrimonio 3 sistemas, ¿no? Para poder adoptar la de sociedad conyugal, la de los separación de bienes o la de los gananciales. Y aquí en la sociedad conyugal nosotros siempre reclamamos, ¿por qué si nosotros ya tenemos los bienes juntos y todo, yo tengo que pedirle la firma al marido si quiero vender algo, tengo que pedir permiso todavía, él es el que administra cuando en el fondo la que llega a la casa es una? Aquí hay un cambio también cultural, de mentalidad y de legislación. Bueno, mira, habría que partir por decir que esto es una discusión tan antigua como el hecho de ayer se celebraban el aniversario del voto femenino. Sí.
Y bueno, el tema de tesis de la gran feminista chilena, gran sufragista Elena Caffarena fue precisamente la sociedad conyugal y la incapacidad, en ese tiempo, lo que se denominaba la incapacidad relativa de la mujer, lo que quiere decir que a efectos legales éramos como menores de edad perpetua. Ya, ¿cierto? Claro, necesitábamos tutor. En los años 50 y luego en los años 90 se fueron reformando las normas de sociedad conyugal, pero aquí lo que tenemos es un régimen matrimonial, en particular que se quedó atrás respecto a los derechos de las mujeres, que establece ex ante que o sea, porque sí, que el hombre es el jefe de la sociedad conyugal. Y bueno, por muchos años se ha considerado, y esto es un mito bastante extendido, que hemos ido debatiendo ampliamente en la Comisión de Mujeres del Senado, con invitaciones a muchas legistas expertas, en particular a nosotras, y quiero aprovechar de agradecerle, nos ha acompañado mucho la gran abogada Leonor Echeverry, para buscar una solución a esto. Sin mucha evidencia se ha dicho siempre que la sociedad conyugal protege a las mujeres porque tiene el artículo 150, que es más conocido como el patrimonio reservado, que es decir, exacto, yo no puedo decidir por todo, pero sí me quedo con un pedacito. Ahora, en la práctica, el patrimonio reservado le sirve a las mujeres que tienen patrimonio. Sí. Y algo que tenemos que constatar es que hay un déficit de información entre las personas que se casan. Y los datos que tenemos, y estos datos fueron no datos que elaboró nuestra gestión del ministerio, sino datos que presentó la ministra Mónica Salaquet durante el gobierno anterior, porque este proyecto de ley lleva 14 años tramitándose. Las mujeres que más acceden al régimen de sociedad conyugal son las mujeres que viven en el campo y las mujeres más pobres. ¿Por qué? Porque están menos informadas respecto a las consecuencias de este régimen. Y en general están menos informadas respecto a la cuestión jurídica, ¿cierto? Hay algo ahí de acceso a la justicia respecto al campo y a la pobreza. Y por lo tanto, el patrimonio reservado no les sirve de mucho a ellas. Pero ¿qué nos encontramos nosotras en la práctica? Por ejemplo, ahora que tuvimos que desarrollar programas para apoyar a las mujeres afectadas por los incendios y las lluvias en el sur. No podíamos apoyar a las pequeñas agricultoras. ¿Por qué? Porque el campo no está a su nombre. O porque necesitaban ir a ubicar a otro que no veían como hace no sé cuánto, para que les firmara una autorización para que ella pudiera postular al programa. ¿Cierto? Entonces, vemos... Porque además hay mucha separación de hecho, no hay divorcio. Entonces, es un problema práctico y, digamos, lo que estamos proponiendo no es la disolución de la sociedad conyugal, no, claro. Estamos proponiendo la coadministración en igualdad para ambos cónyuges. Hay que recordar que además tenemos matrimonio igualitario ahora. Exacto. Hay que ampliarlo. Así es. Y hay una sola excepción que han propuesto las senadoras y senadores de la Comisión de Mujer, que bueno, mañana vamos a ver ahí, toco madera, aunque sea... Melamina. Espero que no traiga mala suerte, pero que tiene que ver con los subsidios, con los bienes familiares obtenidos a través de subsidio habitacional. ¿Por qué? Porque, y esto lo sabemos muy bien por el trabajo con el Ministerio de Vivienda, el 70% de los subsidios que entrega el Ministerio de Vivienda a través del Serviu se entregan a mujeres, que son las postulantes. También los estudios del Serviu lo que muestran es que las mujeres son las mayores ahorrantes y por lo tanto hemos establecido un régimen especial de protección, una excepción pequeña en lo que tiene que ver con el bien familiar obtenido a través de subsidio habitacional. Para todo el resto tenemos coadministración en igualdad de derechos al 2024 entre hombres y mujeres y esperamos que con esto podamos terminar además con una exigencia internacional, porque a nosotros nos han retado como país por mantener esta legislación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de una demanda que llevó a cabo la señora Sonia Arce, que no pudo recibir la herencia de su madre, por esto la recibió su marido. La persona con la que está casada, su marido, demandó al Estado de Chile por esta norma discriminatoria y hace 14 años que la Comisión nos dijo ya pues Chile, póngase al día, esto es un deber de Estado, el cumplir con la legislación internacional. Y bueno, aquí creemos que estamos dando un paso fundamental en cuanto a la autonomía económica y al estatus legal de las mujeres, porque si bien ya no es como en los tiempos en que Elena Caffarena hizo su tesis de Derecho, ¿cierto?, sobre la incapacidad relativa, sí esto nos mantiene en una posición de dependencia, sobre todo a las mujeres del campo y a las mujeres más pobres, que se traduce, por ejemplo, en la imposibilidad de generar nuevas operaciones bancarias, créditos, claro, sí, emprendimientos,
si quieren formalizar una pyme, un pequeño emprendimiento, una asociatividad, deben requerir la autorización del marido o incluso al crear nuevas cuentas en algunos casos. Y por lo tanto es algo que es súper lesivo de la libertad de las mujeres aún a esta fecha. Entonces esperamos poder dar este paso definitivo. Yo siempre digo que soy la quinta ministra que le toca tramitar este proyecto de ley y espero ser la última. Sí, bueno, y ahí ojalá nuestros legisladores también estén a la altura, porque efectivamente vemos que todavía hay tantos temas que tienen que legislarse, porque básicamente la cancha no estaba rayada en igualdad de condiciones, ¿no? De repente hay mucha gente que todavía dice, ay, pero ¿por qué hay que estar haciendo estas cosas? Bueno, porque no existían y porque no estaban garantizadas, ¿no? O sea, hoy día la ley, por ejemplo, de conciliación laboral, familiar y personal es un aporte, porque efectivamente hay muchas mujeres que son cuidadoras, por ejemplo, de niños, de personas en situación de discapacidad, de gente grande. También si pensamos en la 40 horas, también apunta a mejorar ahí la calidad de vida de las personas, apunta a las mujeres. Veíamos ayer, como lo mencionábamos al comienzo, ministra, el tema de ver de alguna forma la garantía de mejoras en las pensiones de las mujeres. De hecho, la propuesta del gobierno ahora para la reforma tiene que ver también con eso, con generar una posibilidad de aporte a las mujeres, y saltaron varios sectores con que no, aquí los trabajadores quieren que toda la aporte sea individual, no para cada uno. Hay algunos que dicen, no, pero ¿por qué eso hay que garantizarlo para las mujeres? Tiene que ser eso a través de impuestos nomás. ¿Cómo ve usted esa discusión? Como que de pronto nos falta perspectiva para dialogar. Yo creo que acá se está haciendo un esfuerzo de diálogo muy grande, y yo quiero destacar que todas las leyes que tú mencionas y otras que hemos logrado hacer ley desde el Ministerio de la Mujer, como la Ley de Responsabilidad Parental, como la Ley Antonia, claro, como la Ley de Reparación Integral a Víctimas de Femicidio y sus familias, que ya está entregando las primeras pensiones de reparación para los niños y niñas que sufrieron el femicidio de sus madres. Y que quedaron huérfanos. Sí, son leyes que han sido aprobadas, si no unánimemente, por una amplia mayoría, y solo con abstenciones. ¿Qué quiere decir eso? Que no es tal como quieren hacer creer algunos líderes, que la agenda de género es algo que radicaliza, porque la verdad es que la experiencia que hemos tenido, hemos podido ya sacar 3 leyes con un respaldo que ha sido transversal. Y en el caso, quiero aprovechar de destacar que en el caso de la ley de conciliación y las 40 horas, algo muy importante, los derechos que se establecen para las personas que cuidan son indistintos para padres y madres. Claro. Además, es decir, no le estamos situando legalmente esa obligación a las mujeres, sino que también estamos abriendo la posibilidad legal para que los hombres tomen, reclamen, ojalá, y usen ese derecho. Ahora, respecto a las pensiones, uno puede tener muchas opiniones desde el sector político que representa, ¿cierto? Pero hay ciertas dimensiones de la discusión que son factuales, o sea, son hechos. Y el hecho es que para este mes, de acuerdo a la Superintendencia de Pensiones, las mujeres recibieron un 68% menos en la pensión autofinanciada. ¿Cuál es la famosa pensión autofinanciada? En la que, si yo miro la cartola, yo tomo la cartola de mi abuela, la miro y digo, a ver cuánto es lo que aportó la cotización individual nomás a esto. Esa es la pensión autofinanciada, es decir, lo que sale de mi cotización. El promedio de las mujeres fue de 51.000 pesos y la de los hombres de 148.000 pesos. O sea, casi el triple. Así es. Es decir, si no fuera por lo que pioneramente instaló la presidenta Bachelet como la pensión básica solidaria, luego ampliada y mejorada por el presidente Piñera como PGU, la mayoría de las mujeres recibiría 51.000 pesos de pensiones. Y eso se puede ver, digamos, comprobable en la cartola de su jubilado o jubilada más cercana. Ya el principal aporte se hace a través de un mecanismo que es social. Y en este caso, lo que se está proponiendo es que el 1% para empleo y formalidad de las mujeres apoye, por un lado, el financiamiento de la sala cuna como un derecho indistinto para padres y madres. Ojo, porque actualmente nosotras pagamos ese costo de contratación, tengamos o no hijos, ¿cierto? Porque no es solamente de que haya machismo, que el empleador cuando nos entrevista nos dice, ¿y usted está pensando tener hijos? Sino porque también está planificando sus finanzas corporativas, porque habiendo más de 20 trabajadoras, tiene la obligación de la sala cuna. ¿Qué quiere decir eso? Que se contratan 19. Exacto. Básicamente. Y por lo tanto, compartir esto es importante. Y además, el poder establecer mecanismos de compensación respecto al promedio de expectativa de vida. A las mujeres se nos castigan nuestras pensiones por vivir más.
por tener una expectativa de vida más larga, en promedio. Y por lo tanto, este 1% está destinado a eso. Para nosotros es muy importante llegar a un acuerdo en este punto porque se trata de probablemente las personas que están más en riesgo de pobreza, con menos recursos en el país, que son las mujeres mayores, tienen una discriminación laboral brutal, que no tuvieron derecho a la cuna. Las que están jubiladas hoy no tuvieron derecho a la cuna. No tuvieron pre ni postnatal. Las jubiladas de hoy no lo tuvieron. Exacto. Y no tuvieron ninguno de los derechos de corresponsabilidad en los que afortunadamente hemos ido avanzando desde el 90 en adelante. Es decir, han sido discriminadas en toda su trayectoria laboral y ahora además le estamos diciendo que esas lagunas que tienen en verdad son porque no trabajaron. No. Claro. Las lagunas en las mujeres son principalmente por cuidado y crianza y eso es lo que estamos proponiendo solucionar. ¿Por qué? Porque hay ciertos problemas de la dinámica laboral que no son individuales, son estructurales y uno de esos es el empleo femenino. Para eso podemos tomar medidas como las que estamos tomando en conciliación en 40 horas. Esperamos que con Salacuna, pero necesitamos un acuerdo. Y ahí, yo creo que, yo le digo Santa Janet, porque ha ido entregando gestos muy claros. O sea, el proyecto del gobierno partió primero con la derogación del 3.500, que era muy simbólica porque el decreto, ¿cierto?, que crea la AFP. Bueno, sacamos eso como gesto, digamos, de diálogo, de ceder. Habíamos propuesto un 6% de cotización para el Seguro Social. Ahora estamos hablando de un 3%. Entonces, aquí nadie puede decir que el gobierno no ha cedido. Pero tal como decía el presidente ayer en el Chimcohue, para poder llegar a un acuerdo, se necesita que todos cedan en algunas de sus posiciones. Y en este caso esperamos que uno de los puntos en los que pueda haber acuerdo sea precisamente en uno que interesa tanto a las mujeres como el Seguro Social. Claro. De hecho, nos llamaba la atención y aquí varios auditores nos escribían a partir de las distintas necesidades que tenemos como sociedad, que muchos de los argumentos tienen que ver que no, que la gente quiere todas las cotizaciones para individualización. Bueno, a nosotros no nos han preguntado. O como dicen, vamos a mejorar las pensiones de las actuales personas que están jubiladas si no es con una tasa de solidaridad. Y dicen, no, con los impuestos, pero a la hora de hablar de los impuestos, subir los impuestos, no, tampoco queremos que nos suban los impuestos. Entonces, ¿cómo quieren si no existe la magia, ¿no? Entonces es difícil la discusión. Estamos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, aquí en el Ciudadano ADN. Ministra, y otra discusión relevante tiene que ver, bueno, todos estos hechos yo creo que consideran violencia de una u otra manera con nuestro género, pero la violencia de género sigue estando presente, ¿no? 38 femicidios durante el 2023, pero más de 200 que no fueron consumados, por suerte, gracias ya sea a que se defendió la víctima, a participación de terceros, a la razón que haya sido. Ahí hay un tema que tiene que seguir siendo cultural, que tiene que seguir siendo preventivo, pero que también tiene que seguir siendo de la manera en cómo está operando hoy día nuestra legislación. Por ejemplo, se avanzó con el tema de las tobilleras, que fue una ley que se aprobó con grandes vítores y demás, pero la implementación ha sido difícil, por ejemplo, ¿no? Las medidas preventivas que se toman, las medidas cautelares que se les entregan a las víctimas, es difícil de fiscalizar, entendemos, no se puede tener un carabinero en cada puerta, ¿no?, vigilando a las víctimas. ¿Qué más se puede hacer para erradicar la violencia finalmente? No, ahí estamos tomando varias medidas a nivel de gestión y otras de cambiar la legislación. Yo creo que es importante que podamos mirar y lo digo para que tengamos confianza de que podemos seguir cambiando las cosas, porque la verdad es que nos falta un montón, no son números, son vidas de mujeres de las que estamos hablando, pero también si nosotras miramos nuestras vidas, las que vivimos hoy, con la edad que tengamos, en esta época, versus la vida que tuvieron nuestras abuelas, sea la época en la que vivieron, podemos constatar que tenemos mucha más libertad, que podemos hacer cosas que ellas no pudieron, que podemos decir y pensar cosas que a ellas les estaban vetadas, prohibidas, en algunos casos incluso por ley, ¿cierto? Y en otros casos por un tabú cultural. Entonces, hemos avanzado, y ¿por qué lo recuerdo siempre? Porque creo que eso es la mejor muestra de que podemos seguir avanzando. Es decir, ayer conmemorábamos el voto femenino se consiguió cuando no había ninguna sola mujer legisladora. Claro, es decir, las cosas se pueden cambiar. La violencia no es un destino al que estemos obligados, no es la película Destino Final. Y en ese sentido, hemos avanzado desde el año 96 con el establecimiento de la ley de violencia intrafamiliar, la 20.066, hasta hoy. Un paso muy importante fue también la ley Gabriela,
llamada así por el femicidio de Gabriela Alcaíno y su madre, pero que amplía el femicidio hacia el pololeo, y eso marca también, si uno mira los años, marca un alza, porque eran femicidios que antes no estábamos mirando nomás, no es que no ocurrieran, porque no los estábamos mirando porque no ocurrían dentro de una relación con convivencia, sino que eran en el pololeo. Y ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Las mujeres en Chile, gracias a todos estos avances y años de sistemáticas campañas de sensibilización y educación, las mujeres en Chile saben que la violencia es un delito y que lo pueden denunciar, en su mayoría. Tenemos algunos sesgos territoriales. Por ejemplo, las mujeres rurales, las mujeres que viven en el campo, tienden a denunciar mucho menos la violencia psicológica y acuden cuando hay violencia física más grave. Y en cambio, en las zonas urbanas hay mucho más denuncia por violencia psicológica. Son algunos matices que hay con la tremenda diversidad que tiene nuestro país. Pero la mayoría sabe que puede denunciar. Entonces, lo que tenemos que avanzar hoy es en por qué no lo hacemos. ¿Por qué en promedio las mujeres se demoran 7 años en denunciar o buscar ayuda? Y en primer lugar, ahí lo que estamos diciendo es que si las mujeres se demoran 7 años en buscar ayuda y todas las ayudas son desencadenantes desde la denuncia, entonces las medidas están llegando 7 años tarde. Claro. Y por lo tanto, estamos haciendo un trabajo con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género de fortalecer las intervenciones que no requieren denuncia previa, las que tienen que ver con orientación, con llegada, con, por ejemplo, la calificación de usuaria y víctima de violencia intrafamiliar para poder ser apoyada a través del subsidio de arriendo del Serviu. Estamos trabajando mucho con el Serviu porque la vivienda es un desencadenante importante. Y a propósito de lo que decía respecto a la fuerza policial, una cosa muy importante. Carabineros tiene un mecanismo operativo donde priorizan, ¿cierto? Porque tienen un montón de tareas que hacer. Sí. Eso es el llamado STOP, Sistema Táctico Operativo. Hemos actualizado el STOP. Y la Contraloría ya tomó razón del nuevo reglamento que involucra dentro de estos balances de Carabineros la violencia intrafamiliar, porque antes estaba como una categoría aparte. Entonces difícilmente iba a ser priorizada. Esas son medidas de gestión, como también las que hemos hecho de aumentar el presupuesto para poder llegar a más regiones. Así como también en el caso de la violencia sexual, ya llevamos 1 año de funcionamiento del GES 86, que es que la violencia sexual, la atención para la violencia sexual aguda, ha pasado a ser una garantía explícita de salud en toda la red asistencial de todo el país, y al asistir sin denuncia previa, no requiere denuncia, por eso hablaba porque las víctimas de violencia sexual tienen derecho al tiempo, a poder enfrentar un proceso judicial cuando se sientan listas para denunciar, pero tienen aquí derecho a lo que ya existía. Ahí no quiero pecar de inventar la rueda. Ya existía la atención respecto a la profilaxis, es decir, el que se entreguen antibióticos para no contagiarse una ITS, una infección, y también la pastilla el día después. Claro, para que no haya un embarazo no deseado. Así como la constatación de lesiones. A eso hemos agregado otras series de prestaciones, una canasta, que incluye también 3 atenciones en primeros auxilios de salud mental. Eso es súper importante. En este primer año ya lo han ocupado más de 2.000 personas. De hecho, de esas, lamentablemente 800 son menores de edad. Y queremos decir 2.000 personas porque hombres y mujeres tienen el derecho también de acceder a esto. Y entonces todas esas son medidas de gestión que estamos haciendo, pero necesitamos cambiar algunas leyes. Y eso lo hemos incluido en la Ley Integral en contra de la Violencia, que lleva 6 años de tramitación. La presentó la hoy senadora, entonces ministra Claudia Pascual. Estuvo 4 años sin urgencia. Y bueno, cuando algo no tiene urgencia en el Congreso, pasa por aquí, pasa por allá. Entonces, además, le habían puesto cerca de 400 indicaciones. Así que primero tuvimos que hacer un proceso de resumir todos estos años de tramitación y poder simplificar el proyecto. Y le hemos agregado algunas cosas. Y estamos llegando al tercio final de todas esas indicaciones y esperamos poder tener buenas noticias en el Senado pronto para poder hacer el tercer trámite. ¿Qué estamos incluyendo en la ley integral? En primer lugar, juntar los criterios de las distintas leyes, porque como hemos ido avanzando, y con esto no quiero por favor desmerecer todo el esfuerzo que involucró la 20.066 de violencia intrafamiliar, la primera ley de femicidio,
la ley Gabriela y más. Claro. Pero como hemos ido avanzando así... Como sociedad hemos ido cambiando también. Hay incongruencias también. Claro. Hay incongruencias también en cómo se aplica una u otra norma. Y por lo tanto, cuando nos referimos a ley integral, es que integra los distintos cuerpos legales para que haya mayor coherencia a la hora de ¿qué? A la hora de que las mujeres necesiten ayuda, precisamente. Claro. En segundo lugar, una cosa muy importante que estamos agregando son deberes de prevención para todo el Estado. Eso es muy relevante. Por ejemplo... Una mirada más multidimensional. Sí, una cosa práctica, si no es ciencia cuántica, una cosa súper práctica. Si a la hora de una situación de violencia grave hay un cambio de domicilio, es deber del Estado proveer una nueva matrícula en un colegio que sea parte de la red pública en el nuevo domicilio. Claro. Facilitarle el cambio de la Facilitar el cambio de la víctima. Eso es un deber de prevención. Claro. A eso nos referimos, ¿no? Como eso decía, son medidas concretas. Y una tercera parte que tiene que ver con cómo mejoramos el acceso a la justicia. Porque la verdad, la mayoría de las mujeres no denuncian, y esto es un problema grande, y ahí por eso estamos enfocados en mejorar el sistema de atención, porque las mujeres necesitan confiar en el sistema de justicia, no tener una supraministra plenipotenciaria. Sí. Ahí lo que importa es que el sistema funcione. Y en ese sentido, en primer lugar, estamos mejorando los temas procesales, es decir, cómo se lleva a cabo el juicio. Y esto con amplio acuerdo, hemos ido ahí avanzando artículo a artículo. En segundo lugar, y muy relevante, lo que pasa con los niños y niñas. Este es un tema difícil de discutir, pero la mayoría de las mujeres que desiste de la denuncia, o que no denuncia, o que se demora, no lo hace por la existencia de hijos en común con el agresor. Sí. Y lo que necesitamos es terminar con esta doble cara, en la que por un lado a una mujer se le dice: usted está en grave peligro, yo le voy a poner una medida de alejamiento, voy a poner una ronda policial que va a fiscalizar que esa medida de alejamiento se cumpla, pero al mismo tiempo usted tiene que romper esa medida cautelar una vez a la semana para que pueda ver al padre de los niños, que resulta ser el que la pone en grave peligro. Entonces ahí saltan dos preguntas. Uno, ¿no está en peligro la mujer durante esa interacción? La verdad es que sí, tenemos un 8% de femicidios concretados anualmente durante la relación directa regular, el régimen de visita. Comunicacional, sí. Y hace poquito, de hecho, tuvimos lamentablemente un femicidio en Providencia que fue bastante bullado y que se cometió durante ese mismo proceso. Y en segundo lugar, una consideración respecto a los niños. Los niños y niñas no están en riesgo. La verdad es que en Chile todavía tenemos la cultura de, perdón que lo diga así, pero a veces se escucha esto en algunos lugares, el de pega pero cumple. O de, no, él le pega a ella, pero es súper buen papá. Claro. La verdad es que un padre que agrede a la madre no es un buen padre. No. Y no está dando un buen ejemplo. Y no está dando un buen ejemplo, pero además, toda la evidencia científica respecto a desarrollo neuroinfantil, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, muestra que los niños que crecen en contextos de violencia sufren muchísimo. Sufren muchísimo. Tienen tasas más altas de problemas cardíacos. Imagínate todo ese cortisol de estrés en un cuerpito chiquitito. Y así, podría ser. Lo internalizan absolutamente. Tasas más altas de problemas de salud mental, de consumo problemático de drogas y alcohol. Es decir, los padres agresores, o en general, quien comete violencia frente a los niños, no agrede solamente a la persona que está agrediendo directamente, sino que también trastorna la vida de los niños. Y entonces, desde la perspectiva también del derecho de los niños, niñas y adolescentes, aquí lo que estamos proponiendo es, no, por favor, que nadie lo entienda así, que los padres no puedan reclamar visita ni todo lo que tiene que ver con el derecho a familia, sino una cosa súper simple. Primero resolvemos la denuncia de violencia. Claro. Porque si no, tenemos un paralelo en el que muchas veces esto se termina solucionando en la práctica 2 pasos afuera de tribunales de familia, donde no está el juez, donde no está el abogado del Cernamed, y donde él le dice retira y tú y retiro yo, porque se ha vuelto una práctica demandar por tuición compartida, completa, ampliación de visitas o cese de pensiones de alimentos para poder negociar. Y por lo tanto aquí lo que estamos diciendo es, no es que no tengan derecho a demandar respecto a eso, sino que debemos priorizar que se resuelve primero. Y a nuestra perspectiva, primero se debe resolver respecto a la seguridad de los niños y las mujeres. Obviamente, pues hay que evaluar. Y eso nos da otra obligación, que es la de reparación de esos niños y niñas.
Y ahí yo creo que hay una oportunidad para hacer un cambio respecto a los últimos años. ¿Por qué? Porque si hay algo que tiene en común el gran porcentaje de agresores, de acuerdo a distintos estudios, es que fueron niños que vivieron violencia. Sí, no necesariamente que fueron agredidos, que vivieron en un entorno violento. Sí. Y lo mismo respecto a las mujeres que sufren violencia. Sí. En su gran mayoría, en sus familias. Sí. Y por lo tanto, aquí tenemos una oportunidad de romper ese traspaso de generación en generación que nos tiene preguntándonos por qué no logramos bajar la cifra. Ministra, pero solo para terminar, porque sé que ya se nos acaba el tiempo, a partir de generar la confianza en las instituciones, que es lo que recién decíamos, ¿no? Y la necesidad de que las denuncias se sigan haciendo, que las instituciones funcionen y que la prevención funcione. Hace algunos días estuvo con nosotros Ilaísa Enríquez. Ella es una ex carabinera que fue dada de baja, según nos cuenta ella, injustamente. Nosotros entendemos porque fueron comunicados con nosotros ustedes de su equipo del ministerio para poder dar el contacto con ella y ayudarla en su caso. Y a partir de ese testimonio hemos recibido otros testimonios de ex carabineras también, de ex funcionarias. Antes pasó con personas que fueron de los bomberos y no quiero fijarme solo en esa institución, pero porque podría ser cualquier institución que sea muy jerarquizada y que sea muy masculinizada, como una empresa minera, como la iglesia, como un club deportivo, etcétera. Pero ¿cómo se hace cuando efectivamente este tipo de instituciones son tan masculinas, son tan jerárquicas, son tan difíciles de romper de adentro, cuando hay toda una especie de forma de funcionar en la que ellos sienten que es así, que es natural, que es normal, y no hay ninguna red de apoyo porque uno va a pedirle? O sea, en el caso de Ilaísa decía, yo fui a hablar con mis superiores, pero nadie me pescaba, tuve que terminar poniendo una denuncia en Concepción, porque efectivamente, y además incluso hoy día estoy fuera de la institución, pero recibo amenazas. ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, en primer lugar, en el caso de Ilaísa le hemos dado orientación. Ella es libre de aceptar nuestra representación o no, que nosotras como Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, que depende del Ministerio, solamente puede involucrarse en causas en las que la víctima le da la representación jurídica, o la familia de la víctima en casos de femicidio. Entonces, de todas formas, mantenemos canales de orientación, y aprovecho de recordar que el 1455 es un teléfono de orientación, no de emergencia. De denuncia, sí. 149, 147, 133, por ahí sí, porque se enlazan directo al sistema operativo de Carabineros. El 1455 es de orientación. Ahora, respecto a este punto, hay una deuda muy grande con las mujeres de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y la Policía de Investigaciones. Y esa deuda es que muy arbitrariamente en los años 2000 quedaron fuera de la primera ley de acoso sexual. Y eso es algo que hemos superado a través de la ratificación el 8 de marzo del año pasado del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que establece medidas, procedimientos y una definición clara del acoso, el abuso, el maltrato y la discriminación laboral independiente de quién es el empleador, y que por primera vez va a integrar a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones y a las Fuerzas Armadas y de Orden. No quiero decir que ellos no hayan hecho nada, pero al incluirlos en la ley cambia la cosa. Entonces, eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a seguir fortaleciendo la capacitación, no solamente en qué es lo que hay que hacer, sino cuáles son las obligaciones legales de las jefaturas y de las unidades jurídicas de las instituciones cuando reciben denuncias. Este año hemos tenido una experiencia muy positiva gracias a nuestro fondo de transversalización. Nosotros, el Ministerio de la Mujer anualmente capacitaba unos 4.000 funcionarios y funcionarias públicas y privados a través de su división de estudio y capacitación, pero necesitábamos alcanzar más. Y es por eso que en conjunto con el Servicio Civil lanzamos el plan Prevenir. El viernes vamos a tener una graduación masiva de egresados de nuestra primera corte y pasamos de capacitar 4.000, 5.000 a 30.000 este año. Funcionarios y funcionarios públicos, municipales, de las fuerzas de orden y de las Fuerzas Armadas, y creo que ahí están varios saltos que podemos dar respecto a la atención. Ahora, nosotras recibimos permanentemente denuncias relativas a todo tipo de empleadores. Y bueno, ahí no queda más que recordar que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, si bien no tiene competencia en causas laborales, sí puede dar orientación. Y ahí invitamos a acercarse. Sabemos que el servicio muchas veces está muy exigido, estamos año a año aumentando el presupuesto, esta vez por segundo año consecutivo. Esperamos poder seguir con esta ruta de cambios para que el servicio
esté a la altura de lo que demandan hoy las mujeres, que cada vez son más exigentes respecto a la y está muy bien. Nuestras funcionarias más antiguas, el servicio acaba de cumplir 33 años, las funcionarias más antiguas que llegaron a parar esta cuestión, siempre nos dicen que en los 90 las mujeres llegaban medias tímidas, solamente a preguntar, oiga, ¿y esto qué puede ser? Y ahora nuestras usuarias demandan derechos de atención, de derivación oportuna. Eso está muy bien y esperamos poder seguir ese proceso de mejora continua, pero invitamos a acercarse a los canales o consultar al 1455. Y a todos involucrarnos, porque las denuncias incluso las podemos hacer nosotros los terceros. Así es que, ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, muchas gracias por estar con nosotros y vamos a seguir atentos a estos desafíos, sobre todo lo de la legislación de la sociedad conyugal. Aquí nos están escribiendo los auditores. No puedo creer que estemos tan atrasados. Así nomás es. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN Modo Verano. La voz de todos para todo Chile.